Hola, buenas noches. Hoy es jueves 25 de abril, son las 8:35. Buenos días para los que nos vean por la mañana, buenas tardes a aquellos que nos vean por la tarde y buenas noches para los que nos vean por la noche. El día de hoy vamos a poder platicar y dialogar con Carlos Eric Rojas Mendoza, quien es un Dark Soldier en la famosa trilogía de Atrax. Ahorita solamente hay un solo libro, el cual les comentaba que yo ya lo tengo, que ya también lo leí y que también ya me lo dedicó Dark Soldier. Entonces, vamos a proceder a llamarlo, a ver si aparece por aquí Carlos Rojas. Por favor, si te presentas. Buenas noches, tardes y días a todos. Yo soy Carlos Rojas, representante de los Tax Soler. Y nada más una aclaración que no es, Atrax no va a ser solamente una trilogía, sino va a ser una saga completa. Perdón por qué buena observación estás haciendo. Y para empezar esta pequeña charla, ¿nos puedes decir, resumir cuál es la sinopsis de tu libro? Creo que sí. Bien podemos tomar la sinopsis que está detrás del libro, pero esa está disponible para todos ustedes. Y me gustaría que fuera un momento mucho más personalizado. Entonces vamos a hacer una sinopsis similar, solo que con detalles más cercanos al libro. Es que la historia empieza en el año 2541, cuando la humanidad y otras especies sentientes se han enfrentado a algo que nunca antes nadie lo había visto. Viajando entre distintos universos, se han encontrado a las pesadillas, seres monstruosos que habitan en universos oníricos, que buscan simplemente la exterminación de toda la raza, de toda la vida sentiente. Uniéndose con varias especies y razas del multiverso, la humanidad y estas especies formaron la organización de Atrax, quienes entrenan a personas desde todas las edades para luchar contra esta amenaza. La historia sigue a Christian Castle, el hijo del director ejecutivo o CEO de Redox, una empresa muy aliada con Atrax que se dedica principalmente a la creación tanto de armas como de medicamentos y armaduras. También sigue a Mai Withers, una humana muy inteligente y amiga de Christian Castle. A Nael Tinos, una de las últimas gamorrianas que existen gracias a la cacería de las pesadillas, y a Almeric Trorkius, un satán que se dedica a desafiar su propia cultura. Este grupo de amistades tendrá que aprender a trabajar en equipo para lograr ser uno de los legendarios equipos de agentes de Atrax, para poder acabar de una vez por todas con el reinado de las pesadillas sobre el multiverso, y en especial del Rey Olvidado. Disculpe, no se le escucha. Perdón. Muchas gracias por haber compartido esta sinopsis, este pequeño resumen de tu libro. Ahora quiero hacerte otra pregunta. Claro que sí. ¿De dónde surge una idea tan concreta y original? Justamente ya en la reunión previa discutimos la idea del origen. Sin embargo, hablaremos un poquito más de esta iteración actual de Atrax, que fue un proceso de dividir personajes y de contrarrestar diferentes ideas de trama, por así decirlo. Esta idea, ya como fue mencionado, surgió a partir de la necesidad de un servidor de luchar contra una pesadilla que lo agobiaba. Esta idea fue evolucionando desde un simple grupo de héroes y villanos que se juntan para enfrentarse a una amenaza mucho mayor. Pasó de ser simplemente eso a empezar a mezclar conceptos como el multiverso, los universos, las líneas de tiempo, espacios oníricos y espacios digitales. Cosas que siempre me han fascinado y que siempre han fascinado a la humanidad, sobre todo recientemente,
Solo falta ver las películas actuales de series como DC o Marvel que se están empezando a adentrar en el multiverso. Algunos dirán, quienes se metan después a esta saga, que me robé el multiverso de esas franquicias, pero es un concepto que se ha estado tratando poco a poco y que ahora ya ha entrado en un proceso de acogimiento universal, por así decirlo, en el que las personas ya están explorando este concepto mucho más ampliamente y con historias mucho más complejas, que es justamente una de las razones por las que empecé en este punto. La historia que nosotros los Tax Solar queremos contar se encuentra un poco más adelante en esta línea temporal, más allá del año 2451. Sin embargo, creemos que es necesario empezar a contarla desde este momento para empezar a introducir a las personas, a los humanos de la Tierra, a estos personajes, para que se puedan relacionar con Christian Castle, con Niall Tinos, con Alan Electrorchius, con Mike Withers, para que vean cómo es que crece este multiverso, para que entiendan quiénes son los principales villanos, quiénes son los antagonistas, quiénes son los que se enfrentan y cuáles son las razones por las cuales debe importar pelear por un multiverso, que en el concepto que tenemos ahora es algo muy grande. Inclusive lo vamos a tratar tanto en el primer libro como en los siguientes. Nosotros no comprendemos la escala de lo que es un multiverso. Nosotros vemos el planeta Tierra y sabemos que es inmenso. Y luego nos vamos al planeta Tierra y a la Luna y es aún más grande. El sistema solar, que es una pequeña parte de toda una galaxia. Y un solo universo está conformado por miles y miles de galaxias. Y un multiverso está lleno de miles y miles de universos. Es una pregunta que ya hemos anticipado que se van a preguntar de, entonces, ¿para qué sirve luchar por algo que es tan grande, tan inmenso? ¿Cómo es que podemos imaginar poder controlar todo esto? Y esas son respuestas que cada personaje, que cada persona tiene una respuesta distinta que se va a explorar. Una pregunta. Hablas tú de multiversos. eh, ¿Te has documentado antes, has leído sobre los multiversos o solamente por ver las películas? No, sí nos hemos documentado antes, tanto con contenidos diferentes, libros justamente que hablan del multiverso. Las películas son solo un pequeño fragmento, pero ya han habido diferentes medios que han tratado los multiversos e inclusive tratados científicos que los están tratando en estos momentos, que buscan explorar las diferentes posibilidades y principalmente qué es lo que implica que exista un multiverso. Esta es una de las cosas que buscamos explorar y buscamos dar una respuesta en esta saga. Muy bien. Ahora, ¿los seres humanos tú crees que somos insensibles por tanta información negativa que nos bombardea por todos los medios en Internet, en YouTube, en las noticias? Y ahora con este libro también de pesadillas, ¿crees que el hombre se ha vuelto insensible? No creo que se haya vuelto insensible de cierta manera, simplemente se ha acostumbrado a estos temas. Igual es justamente esa necesidad de que existan libros como este y otros, sobre todo las entregas que van a venir mucho más adelante, de por qué es necesario que existan esta, bueno, no, es esta cantidad de información, este bombardeo de información, sobre todo la negativa, existe ahora y va a seguir existiendo. Es algo que la globalización y la era del Internet nos ha traído, una de las múltiples consecuencias que ha traído. Sin embargo, es importante que nosotros aprendamos a manejar esta información. Es importante que sepamos de dónde viene esta información, si debemos preocuparnos por esta información o no, ver qué información realmente es la que importa y qué es la que simplemente está diseñada para agobiarnos. Y esa es justamente una de las armas principales de las pesadillas, el agobiarnos de temor, el agobiarnos de, de falta de esperanza, de agobiarnos de esta sensación de que
todo está mal, de que no existe algo que podamos ver, que no existe un mañana. Y es justamente lo que se va a buscar explorar y que los personajes deben aprender para pelear efectivamente contra estas pesadillas. Muchas gracias. ¿Y tú cómo ves al mundo, a este mundo, planeta Tierra, en corto, mediano y largo plazo? Pues todo se lleva a la mano, el corto lleva al mediano y el mediano lleva al largo. Justamente a corto plazo se están haciendo, justamente a corto plazo es el problema que tiene el planeta Tierra. Las empresas y muchas de las personas están viendo el mundo como si fuera un mundo a corto plazo. Están priorizando las ganancias a corto plazo más que la vida a largo plazo. Eso es algo que nosotros, ustedes como humanos, debemos trabajar para solucionar. Debemos hacerle ver al, a la clase gobernante que no es necesario obtener las ganancias a corto plazo, que no es necesario hacer esta carrera hasta la cima, justamente porque en la cima simplemente estaremos solitarios como un dios. Simplemente tenemos que cuidarnos entre nosotros, apoyarnos entre nosotros, asegurarnos de que exista un mañana y un pasado mañana, tanto para nosotros como para nuestros hijos, como para nuestros nietos. Necesitamos crecer como una comunidad única, que el mundo llegue a ser uno solo, que logramos resolver nuestras diferencias de la manera en la que se pueda, para poder avanzar y no solamente estar atorados en unas tablas el uno al otro. Muy bien. ¿Y podrías decirnos, compartir con todos nosotros, cuál es la parte más difícil de escribir este libro y toda tu saga? La parte más difícil es afinar los detalles. Ya como hemos dicho previamente, ya tenemos toda la historia planeada, ya sabemos qué es lo que va a pasar, dónde va a llevar y qué es lo que va a ocasionar esos eventos, pero siempre los detalles son los que nos eluden. Los detalles, tanto el estilo de escritura, que llega a ser de la traducción al texto novelesco, es un desafío que es justamente gracias a que empezamos tan tempranamente en la historia de Christian Castle, Mike Whittos y los demás, es que podemos empezar a corregir, es que podemos empezar a, a estudiar y a mejorar para que las entregas futuras, que es la historia a la que queremos llegar, la historia a la que queremos que ustedes vean, sea la mejor historia que podamos entregarles a ustedes. El ver cómo se desarrollan los personajes, el ver cómo interactúan los unos con los otros en los momentos calmados, es lo que más se vuelve difícil en estos momentos. Muchas gracias. Ahora, del otro lado, ¿cuál es la parte más fluida de escribir? Quizás para nosotros la parte más fluida para escribir son los momentos de acción, por así decirlo. Son donde existe poco diálogo, donde simplemente los personajes tienen un objetivo al que necesitan llegar o que necesitan alcanzar y se necesita describir este viaje. Igual, tal como es nuestra primera incursión al mundo de la literatura, se, hay momentos criticables, claramente. Sin embargo, esos momentos criticables son los que nos sirven y los que ayudan a reconstruir estos recuerdos, los que nos ayudan a darle forma y hacer que mejore paso a paso, inclusive con las fallas que se tienen, que esas fallas alimenten el éxito futuro de esta saga. E igual la forma más fluida para nosotros es el esqueleto, por así decirlo. Nos encanta escribir lo que sucede tras bambalinas. Nos encanta escribir qué son las organizaciones, cómo trabajan, qué elementos son los que se juntan los unos con los otros, qué historias, qué diferencias existen entre el multiverso de Atrax y el de aquí. Sin embargo, esas son cosas que debemos explorar en los libros, que no es solo les tenemos que decir, sino que que no solo es una exposición, sino que tienen que nacer del mundo. Y es
y regresando a la previa pregunta, uno de los desafíos de la escritura es cómo hacerle entender al lector lo que es este mundo, qué es lo que saben los personajes, sin decírselo en la cara, sin decir, es que este personaje sabe esto, esto, esto y esto, sino hacer que fluya de manera natural, que se expliquen estos gustos, estos conocimientos, estos desconocimientos, de manera natural a través de conversaciones y a través de acciones. Es uno de los desafíos al momento de escribirlo en texto novelesco, pero una de las partes más sencillas de escribir tras bambalinas. Bien, y seguimos con las preguntas. ¿Tú cuál crees que es la mayor virtud del libro Atrax? Está complicado. Diría que la principal virtud del libro Atrax es justamente que nació a través de la pasión y el querer contar una historia que no se quede encerrada en una página que pocos visitan. Bueno, no pocos, sí visitan varias personas, pero no para textos como este, sino que salga al mundo un proyecto amplio que quiere incluir a muchas personas y que tiene potencial para ser es un sueño, una franquicia que no solo abarque libros, sino que abarque toda cantidad de medios, desde libros, juegos de mesa, a videojuegos, inclusive películas o series, si es que somos tan afortunados, y contar todas las historias que pueden nacer de este pequeño libro de 189 páginas, que puedan hacer el multiverso que queremos explorar, que no solo sea la historia principal que vamos a contar desde este primer libro hasta el último, sino que surjan estas historias secundarias, historias adyacentes que alimenten estos mundos y que inspiren a otras personas como yo a que empiecen a explorar estos mundos literarios, a que se dejen de la pena, se dejen de es que no es perfecto, para que puedan sacar a la luz algo a lo que ellos sean apasionados y que reciban críticas, tanto buenas como malas, porque de esas críticas son las que nos alimentamos y podemos crear algo mejor. Bien, gracias. Y otra pregunta así medio extraña. ¿Cuáles son tus referentes para poder escribir? Mm. Los referentes son principalmente los otros libros que he leído. No he podido leer algo que se acerque mucho a lo que es Atrax, pero sí he logrado incorporar diferentes elementos de diferentes libros y otros elementos a Atrax, tal como ha sido el formato de los libros de Halo, en los que habla justamente de los inicios de los capítulos, dicta la hora, la ubicación y la fecha. Y justamente en eso me basé para hacer algunos de los capítulos, donde indica la hora local, el lugar en el multiverso, donde dicta tanto el universo en el que se ubican, la galaxia, el sistema solar y el planeta, o un equivalente. Y justamente para mejorar, o bueno, para facilitar la comprensión lectora, igual de qué personaje es el punto de vista de este capítulo. A pesar de que en estos momentos es una adaptación simple y inclusive se puede tratar de redundante, este formato es el que nos va a ayudar a experimentar diferentes perspectivas en los mismos libros, en diferentes capítulos, para que se puedan contrastar, para que se puedan comparar capítulos que existirán más adelante con los de ahora, donde las horas serán muy importantes, tanto en los lugares y los personajes, justamente para ver qué es lo que conocen y qué es lo que desconocen, qué perspectivas cambian, tanto en los personajes como en los lectores, teniendo conocimiento de diferentes perspectivas. Igual la historia, los libros de historia de Destiny igual influenciaron algunos de los capítulos de aquí, tal como son
capítulos que se tratan a través de una computadora o de los archivos de una computadora. Se eligió un formato similar al de Destiny y se nos dio nuestro propio estilo para que podamos contar diferentes informes. E igual se nos ha proporcionado referentes sobre los diferentes informes militares que existen, que existen aquí y cómo se contrastan con los informes que se escriben dentro de Atrax. No es una, no es una comparación uno a uno, sí existen diferencias, pero es un aproximamiento que hace que la historia de Atrax se vea mucho más real y mucho más tangible en este planeta Tierra. Y bueno, has hablado de algunos libros que has leído, que han influenciado, que has tomado este, referencias. De todos esos libros, ¿cuáles son tus libros favoritos? ¿Tiene que ser dentro de los que me inspiraron para Atrax o en general? No, no, en general, en general. Okay. Uno de... Está difícil ponerlos en una lista, pero de los libros favoritos que me vienen a la mente, viene uno siendo Erebos, que creo que ya lo han proporcionado aquí en el club de lectura. Otro de los favoritos ha sido... Todavía no he terminado toda la saga, pero estoy avanzando poco a poco, justamente siendo Caballo de Troya. Especialmente creo que el primero se llama Jerusalén. Igual sigo pensando en otros y intentar acomodarlos. Halo, la caída de Reach, es igual otro de los favoritos que me han marcado, por así decirlo. Uno que me ha ayudado en la vida personal es, no recuerdo bien el título, pero era algo similar como Tiende tu cama, algo así era. Y son los que justamente ahorita se me vienen a la mente. Los otros no son libros, por así decirlo, pero han habido otros libros de historia chiquitos que se encuentran en juegos. Se me van los nombres luego de los capítulos. Me recuerdan principalmente frases, que son las que me han ayudado. Uno de esos libros se llama Propósito, un, que habla sobre cómo una máquina encuentra su propia humanidad a través del... Cómo una máquina de guerra encuentra su humanidad a través de los cuidados de la doctora que lo creó. Es un libro pequeño, pero bonito. Y son los que ahorita se me vienen a la mente. Bien, y ya hablamos de los libros. ¿Qué autores son los que te gustan? Usualmente no me fijo mucho en los autores, principalmente en los libros, justamente porque me queda mala la memoria. Nunca me acuerdo bien de los nombres. Pero igual, y sobre todo, gracias a mis estudios en historia, se me quedan marcados ciertos autores, no porque me hayan marcado a mí, sino porque los estoy viendo constantemente y constantemente, o se relacionan con otros autores o temas que estoy investigando, entonces se me juntan. Pero me acuerdo de algunos apellidos, que es, por ejemplo, Zunzunegui, que fue uno de los autores que critica la historia del país México. Es uno de los que me ha ayudado a distinguir diferentes perspectivas, a considerar diferentes puntos de vista al tratar la historia, un elemento que se va a ver en Atrax, bueno, en la saga de Atrax, no tanto en el libro, pero bueno, Zunzunegui, Poniatowska, que es la, sí, no, bueno, igual se me va el nombre, se me va el apellido por lo raro o lo extranjero que puede sonar, pero la escritora de Erebos, me gustó mucho cómo fue que redactó el libro.
JJ Benítez ha sido el autor de Caballo de Troya. Me gustó cómo escribe en el primero y justamente lo investigué para un trabajo, pero ya para el segundo libro se me hizo medio pesado su escritura. Bo Jorges, también un cercano aliado de los Tax Soller, nos ha proporcionado dos de sus libros y también nos ha gustado su método de escritura, a pesar de que para nosotros puede llegar a ser un poco confuso en algunos lugares, si nos ha gustado cómo es que redacta. Y son los que me acuerdo actualmente, sin estar entrando en los autores que estoy investigando actualmente para la carrera de historia. Bien, gracias. Y para poder escribir este libro, Atrax, ¿tienes alguna influencia cinematográfica? Sí, sí, se puede decir que tiene influencias cinematográficas para escribir el libro de Atrax, principalmente Star Wars, un ejemplo que todos tenemos, bueno, que muchos de nosotros tenemos marcado en muy profundo en la memoria. Star Trek, Battlestar Galactica son influencias más pequeñas, pero que también existen. Sobre todo Star Trek y las series que ha inspirado, tantas como, tales como Orville, que son diferentes medios de explorar el espacio, diferentes medios de explorar la política que puede surgir a través de estas exploraciones, a través de una organización de especies sentientes dedicadas a una sola misión, siendo Star Trek la exploración y siendo Atrax la lucha contra las pesadillas. Marvel y las películas de DC han sido referentes muy sencillos, principalmente porque no exploran, o bueno, actualmente que han explorado multiversos sí han sido referentes un poco más grandes, pero no son los multiversos que nosotros exploraremos. Pero aún así son referentes de ciertas ideas y concepciones que existen del concepto multiverso y cómo los podemos confirmar o refutar dentro de la saga de Atrax. Películas también como Terminator han influenciado tramas que se van a tratar más adelante y que exploraremos más adelante que otros. Mm, son los referentes cinematográficos que se me ocurren o que recuerdo actualmente. Bien, y yo creo que has recibido algunas opiniones o reseñas de tu libro. ¿Cuál es la que más te ha gustado y cuál es la que te ha hecho reflexionar sobre lo que escribiste? Bueno, claramente las que más nos han gustado son las que nos dicen buen trabajo, me gustó, pero estas son muy buenas, sí nos hacen saber que hemos hecho un buen trabajo al hacer la escritura y nos sirven para saber que vamos por un buen camino, que la historia puede pegar, que la historia llega a ser interesante. Sin embargo, las que son más útiles son las críticas constructivas, que en algún momento son positivas, pero que igual no duelen, pero sí impactan. Es justamente, nos han dicho que el final del libro se siente muy apresurado y es algo que pues, reconocemos. Sin embargo, esas críticas constructivas son las que nos han llevado a explorar diferentes facetas de los personajes. Y quizás con la reedición del libro, con la alianza con Códice Comics, se solucione este problema o quizás se haga más notable este problema y deje de ser un problema, sino un punto de notabilidad, un punto de interés. Y es justamente esa crítica que nos dijeron de que el final se sentía apresurado, que fue lo que nos ayudó a reconstruir con ciertas perspectivas el, una de las subtramas del segundo libro, en el que los personajes igual se sintieron en su momento que lo que sucedió en el final fue algo muy rápido y quizás hasta muy fácil. Y es algo que se explorará dentro del segundo libro y que gracias a las críticas que recibimos tanto del primero y que recibiremos del segundo libro, son las que nos ayudarán a reconstruir estos recuerdos y que nos ayudarán a que la historia mejore
cada vez más y más hasta llegar a su punto más alto, hasta llegar a su clímax, que quizás es el que es uno que ya estén pensando, quizás no, y es uno que esperamos construir y que algunos descubran las verdades de Atrax antes de llegar a esos finales. Muy bien, gracias. ¿Y cuándo fue la primera vez que se te ocurrió ser escritor? Pues ser escritor tal como me considero ahora, no fue hasta que empecé a escribir Atrax bien, que ya lo hemos hablado, fue hace aproximadamente 5 o 6 años, poco más, pero sí, quizás no siempre, pero sí ligeramente me ha gustado la escritura, me ha gustado sobre todo incorporarme en los mundos en los que yo he visto, llámese libros, juegos, siempre me ha gustado ser parte de esas historias y siempre escribía pequeñas oraciones donde decía, ¿qué tal si este universo pasara aquí? ¿Qué tal si yo estuviera allá? Detalles pequeños que involucraban más que nada a México, más que a mí como personaje. Me gustaba ver qué ocurría en México en esos universos, llámese, llámese Fallout, que ahora ya es famosa la serie, o llámese Call of Duty Zombies. Me gustaba ver qué ocurría en México en esos momentos y me gustaba imaginarlo y ponerlo a papel. No fue hasta Atrax que empecé a decir, ¿qué tal si no son solo qué pasa en México en estos universos, sino qué pasa en el multiverso? ¿Qué pasa con esta idea que tengo y cómo la puedo explorar, cómo la puedo ampliar para que sea mucho más interesante que los pensamientos de un niño pequeño, por así decirlo? Gracias. Y por ahí hay muchas personas que tienen grandes ideas, pero no se atreven a escribir. ¿Tú qué le dirías a alguien que tiene la idea, pero que aún no lo ha hecho? Yo le diría principalmente, escríbela. Quizás no para alguien, sino para ti mismo. Escríbela, empieza a desarrollarla, crea ideas que las puedes desechar, bueno, no desechar, puedes decir quizás no funciona ahora y las puedo guardar en un cajón desastre para más tarde. Empieza a escribir pequeños detalles, qué es lo que te gusta. Si quieres escribir poemas, empieza a escribir pequeños poemas, no para nadie, sino para ti. Empieza a escribir para ti mismo. Y ya en el momento en el que creas que es una buena idea, que quizás a otros les guste estos elementos, empieza a sacarlo, empieza a compartirlo con diferentes personas. Nosotros empezamos, igual no le hemos contado toda la historia a nadie. Le hemos contado diferentes fragmentos a diferentes personas y la retroalimentación ha sido buena, nos ha ayudado a reconstruir este multiverso y siempre nos ha ayudado compartir estas ideas poco a poco. No lo, no lo compartimos con nadie todo de golpe, sobre todo porque sabemos que esta historia va a llegar a sorprender. Sabemos que va a haber sorpresas y giros de tuerca, que quizás algunos esperen, quizás otros no, pero que son sorpresas que queremos construir, que queremos que impacten, que queremos que la gente se lleve una gran impresión de ellas. Y justamente en algún momento en el cercano futuro, inclusive los lectores se puedan dividir, que puedan discrepar entre ellos sobre quién tiene la razón y quién está equivocado. Algo complicado es ver desde qué ángulo lo ves, Ujú. porque yo creo que no hay una verdad absoluta, pero bueno, es un buen Justamente. reto. Y sé que eres un escritor independiente. ¿Cuál ha sido tu experiencia de ser un escritor independiente sin contar con la ayuda de una editorial? Ha sido una experiencia libre, por así decirlo, pero también esa libertad es la que tanto puede mejorar un producto como lo puede dañar. Nosotros no recibimos
ayuda de ningún editor, no recibimos ayuda de ningún publicista. Simplemente nos lanzamos en la plataforma Kindle de Amazon con lo que teníamos, que es un manuscrito sin editar, bueno, con poca edición, y dijimos que sea lo que tenga que ser. Lanzamos la publicación. Hubieron algunos errores al momento de realizar la traducción al inglés. Inclusive con el segundo libro hemos fallado en dar la fecha de salida anunciada, pero es justamente estos detalles de queremos que la historia sea digna de ser leída, que la historia sea completa y que ahora ya con la futura alianza con Códice Comics, que ya esté presentable. Y a pesar de que nos han dicho que no es necesario que sea presentable, sí nos gustaría que sea presentable para ustedes, para que sea fácil la lectura, para que no haya mucha confusión y para que este mundo se construya poco a poco, tanto con los recuerdos de los personajes como con las críticas que ustedes nos proporcionen para ayudar a reconstruir estas visiones y estas memorias. Muy bien, y sé que, bueno, ya nos platicaste la semana pasada que estás estudiando historia en la UNAM, en CU. Yo sé que para ser historiador, pues tienes que leer mucho, pero independientemente de todos los libros que te dejan en tu carrera, ¿qué libro estás leyendo actualmente que no sea para tu escuela? Justamente ahorita estoy haciendo la lectura de la saga de Juego de Tronos, después de haber visto la serie, y estamos avanzando poco a poco, justamente porque se junta entre todo, entre escribir, entre hacer tareas, entre leer, entre investigar para la tesis, reunirse con amigos, es un balance complicado, pero se avanza lento y seguro, justamente la lectura de Juego de Tronos. Muy bien, muchas gracias. Y ahorita tú eres un escritor. ¿Te ves tú en algún momento convirtiéndote en un autor? Probablemente sí, ya sea tanto por la saga de Atrax como por la carrera, sí me envisiono en un futuro siendo un autor, ya, ya formalizando la posición y que ya no solo se trate de un proyecto, de un simple proyecto de pasión, sino que ya sea algo más, que ya sea un proyecto que no solo me apasione a mí, sino que le apasione a miles y miles de personas. E inclusive me conformo con cientos. Muy bien. ¿Y cómo lo lograrías? Justamente haciendo estas conexiones que este libro de Atrax nos ha proporcionado con diferentes personas, ya sea con ilustradores, con editores, haciendo inclusive quizás estudios para poder mejorar la escritura y la redacción y simplemente llevándole esta historia a la mayor cantidad de personas posibles para que no solo sea para que no solo sea un texto novelesco de que nació de un sueño, sino que ya crezca algo más, que ya no solo sea un libro, sino ya sea la saga completa, ya no solo sea la historia principal, sino todas las historias secundarias en las que podemos apoyar y que podemos, ¿cuál es la palabra? Orientar a diferentes escritores para que ellos puedan sacar adelante sus historias. Muy bien. Bueno, y todo eso es por mi parte, pero aquí nos están acompañando algunas personas. Me gustaría que levantaran su mano para hacerle una pregunta al autor. No sé quién se anima. Sí, a ver, Leticia, doctora, levantó la mano.
A ver si abre su micrófono y si puede abrir su cámara también para hacerle una pregunta. Sí, veo que ¿Sí tiene me la... oyen o no? Ya te escuchamos. Ah, ok. No puedo abrir la cámara, así es que creo que así me quedo. Bueno, yo más que todo, buenas noches, saludos a todos. Mis más cordiales felicitaciones, más que una pregunta, mis más cordiales felicitaciones a una persona tan brillante, tan lúcida, para mi gusto hasta tan adelantada en el tiempo. A mí todavía los multiversos se me siguen haciendo algo extraño, más sin embargo, pues ya lo estoy viviendo en muchas ocasiones, porque digamos que es lo del momento en todas las áreas, ¿no? Y aparte de la felicitación y mi admiración, yo quisiera dar también una felicitación a la persona que coordina este grupo, al de los libros, porque creo que dedica bastante tiempo para ilustrar no solo a la familia, sino así como decía acá el autor, ¿no? A muchas más personas y que pues sí se puede abrir a muchos campos y que ojalá así sea, ¿sí? Y bueno, pues muchas gracias por todas estas presentaciones. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por las Muchas felicitaciones. gracias, Leticia. ¿Qué le tienes que decir, Carlos? No, pues principalmente agradecerle por las felicitaciones, siempre son apreciadas. Eh, Igual justamente aunque nos halaga escuchar que somos adelantados en el tiempo, es justamente algo que queremos explicar y explorar para que personas de todas las edades, sean jóvenes, adultos jóvenes que están empezando a explorar más allá del mundo literario, a como ya adultos propios o adultos mayores que quieran explorar el mundo de la ciencia ficción. Queremos que Atrax sea un multiverso para todos, que todos puedan encontrar algo a los que les guste, algo que se puedan aferrar, algo a lo que se puedan relacionar, para que esta comunidad, que por el momento es pequeña, crezca poco a poco y se componga de personas de todos los lugares y de todas las edades posibles. Muchas gracias. ¿Alguien más que guste hacer una pregunta? Levante su manita, por favor. Recuerden que su participación es importante y mientras más ustedes hagan preguntas, más podemos enriquecer el trabajo de Carlos Rojas. Damos unos minutos para que se animen. Selene levantó la mano. Le damos la palabra si gustas abrir tu micrófono y tu cámara. Hola a todos, buenas noches. Pues yo la pregunta que quiero hacerte, Car, es los muchos artistas, ¿no? O sea, plásticos o también escritores, ¿no? Eh, Dicen que aunque se quieren alejar de los trabajos autobiográficos, pues al final uno siempre termina hablando de uno mismo, ¿no? En alguna medida. Entonces, como escuchando el trabajo que has hecho, siento que está alejado de la realidad que vivimos tal vez hoy. ¿Cómo, o sea, sí reconoces que hay alguna parte autobiográfica o es todo ficción y está alejado de lo que has vivido y sentido y así? Gracias.
A pesar de que es una historia de ciencia ficción de un multiverso lejano, sí hay muchos elementos, podría llamarse autobiográficos. Justamente un escritor solamente puede escribir de lo que el escritor sabe, y es algo que se va a ver reflejado en la trama general de la saga de Atrax. Es algo que claramente no se puede escribir o reconstruir algo de lo que uno mismo no conozca, y son problemas, pensamientos, ideales, lugares que se conocen de una manera u otra, ya sea tanto que se conozcan por sueños o se conozcan por haber visitado esos lugares. Sí va a haber personajes, ideales, caras familiares, claramente no con los nombres que existen aquí en esta tierra, pero sí elementos que están basados en, en experiencias que han ocurrido aquí, que ya sean tanto personales o que existan para ustedes también, cosas que se relacionen, ideas similares que han tenido, y, y justamente es realizado con la meta de enriquecer la historia, como para que los lectores puedan empatizar con ciertos personajes, con ciertos lugares, que quizás no sean los que otras personas empatizarían. Ok. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, por favor. Gracias. Me llama la atención cómo es tu proceso creativo. O sea, pues todos conocemos historias de grandes escritores que traían su libreta en el bolsillo, ¿no? Y que se la pasaban anotando ideas o situaciones o cosas que querían retomar en sus textos. Ahora pues tenemos ya el teléfono inteligente, ¿no? O como le llamemos, y entonces ahí puedes tomar notas o incluso, no sé si algunas fotografías o algo así. O sea, tomas como ideas de todos lados o solo como que te sientas ante la compu así unas horas y dices, ah, no, pues ahorita ya lo tengo todo en la mente, no tengo nada que refrescar. No, sí, sí, sí es necesario tener algo escrito y no solo tecleado en un teléfono. Hace unos meses, creo que ya hace un año, quizás un poquito más, me encontré con un sujeto justamente en Ciudad Universitaria que me recordó la importancia de escribir cosas con la mano y no solo teclearlas en un teclado digital o en una computadora. Pero inclusive desde antes yo ya estaba anotando mis ideas en libretas diferentes. Justamente aquí tengo una, que no se puede ver, ahí está. Tengo una, que ya es la tercera libreta, ya va por la mitad, ya está a nada de ser llenada. Y es justamente un apoyo que tengo al momento de escribir. Justamente se me dificulta bastante pasar lo que tengo en las libretas a lo que tengo en digital. Es uno de los procesos difíciles, justamente lo que decía, transcribir lo que pasa tras bambalinas a, a lo que es el libro. Inclusive se me hace difícil pasar lo que es tras bambalinas en físico a tras bambalinas en digital. Pero es justamente un recurso que se utiliza mucho y que recomiendo que se utilice para cualquier otro escritor que esté escuchando esto. Anotar todas las ideas que se tengan. Igual puede que algunas no se usen o se utilicen en momentos más tarde, pero todo lo que se escriba puede llegar a ser útil. Es lo que se necesita sacar de la cabeza las ideas y ponerlas en un espacio físico para que se pueda regresar a ese y decir, ah, ok, esto funciona, esto no, esto es lo que me va a servir, esto me va a servir más tarde, esto no me va a servir ahora. Y nada, principalmente eso. Es un proceso complejo, pero muy útil a largo plazo. Muchas gracias a Selene, muchas gracias a Carlos por contestar la pregunta. Y por ahí Magnolia también levantó la mano, si gusta encender su micrófono y su cámara para
¿Alguien más gusta preguntar? Ya, perdón, es que me llegó un mensaje. De las cosas que, bueno, la primera pregunta es parte, yo creo que ya lo he comentado, era ¿qué ha sido la mayor dificultad en esta época para escribir el libro? ¿Y cómo ves el escenario con esto de la inteligencia artificial? ¿Qué podrías aprovechar o cuál sería un riesgo? Muy buenas preguntas, sobre todo la segunda. Igual la primera, como dice, ya está comentada, que es el proceso difícil de hacer esa escritura. En los tiempos actuales, sobre todo, es la atención que requiere todo. Escribir un libro es un proceso largo y arduo que necesita de mucha atención y es algo que se dificulta en los días, ya sea por las notificaciones del teléfono, por deberes que se tienen que hacer, por amistades que se quieren reunir. Un proceso muy difícil mantener la atención en cualquiera de estas cosas. Justamente es una de las críticas de la humanidad actual, que estamos muy dispersos en muchas cosas, cuando deberíamos estar centrándonos en pocas cosas de manera muy atenta. Es un desafío que tanto yo como miles de seres humanos en el planeta Tierra sufren actualmente. Y ya para la segunda pregunta, es un tema muy complejo. La inteligencia artificial es una herramienta muy útil que puede servir en muchos campos. Lamentablemente, la inteligencia artificial también la ha estado, por así decirlo, robando el trabajo a ciertos artistas, y es algo con lo que nos hemos debatido muy íntimamente en cuáles son los pasos a seguir con la inteligencia artificial. En el momento en el que la estamos utilizando ahora, es la, la manera de sacarnos de estos bloqueos de escritor que existen, en el que no sabemos qué escribir. Escribimos el párrafo anterior al que hemos escrito. La inteligencia artificial nos suelta una idea de qué puedes hacer, leemos esa idea y decimos, ok, esto es lo que nos puede servir, esto no nos sirve, y lo adaptamos y continuamos escribiendo. Haber solucionado esos pequeños saltos son los que nos ayudan a hacer que fluya un poco más el proceso de escritura. Ahora bien, al momento de la creación de las ilustraciones es donde más se nos ha dificultado éticamente, y justamente ahora solo utilizamos la inteligencia artificial en ilustraciones para darle una idea general a un artista, a un ilustrador humano, para realizar estas ilustraciones de manera más detallada, de manera más personal, de manera más íntima, y que simplemente se sirvan de la imagen realizada por inteligencia artificial como una base de qué es lo que queremos. Igual ya se realizó una ilustración que se va a compartir después para anunciar la salida del segundo libro, que se realizó con la inspiración de una inteligencia artificial, pero no se realizó con la inteligencia artificial. Se le pagó a un artista para que realizara estas ilustraciones. Y es justamente el límite que buscamos establecer, que simplemente la inteligencia artificial sea un apoyo que nos permita crear, que nos permita continuar con este arte puramente humano, puramente humano, puramente lleno de alma y puramente original. Justamente porque la inteligencia artificial, o sea, en todos los sentidos actualmente, se dedica a obtener lo que son las imágenes de libre uso, tal como se había dicho sobre el Internet durante mucho tiempo, que cualquier cosa que se subiera al Internet ya no le pertenecía a uno, ya le pertenecía al Internet. Justamente son esos elementos que se están utilizando para crear todo lo que genera la inteligencia artificial, sean textos, sean ensayos, sean libros enteros, que hay libros enteros creados por la inteligencia artificial. Las ilustraciones igual toman elementos de diferentes ilustraciones y los conectan en uno solo, que es una idea medio rara que igual se cumple en nuestro libro. Nos gusta bromear que nuestros libros son
diferentes partes de diferentes medios juntados en uno solo, pero que es justamente lo que nos debatimos, cómo utilizar la inteligencia artificial de forma ética y que no perjudique a ningún artista con los que podamos colaborar. Muchas gracias, Magnolia, por hacer la pregunta. Muchas gracias a Carlos por contestar. Y para ir cerrando, en días pasados, Doug Solder nos mandó un mensaje. Lo voy a leer. Dice, para los humanos de palabras compartidas y club de lectura Chaucer, les hablan los Doug Solder. Les recordamos que el día de mañana, o sea, hoy, los recibiremos a todos a las 8:30 p.m. para discutir el proceso de creación de la novela Attract y discutir el futuro de esta nueva saga. Esperamos con ansias. Y de repente, un mensaje interceptado. Requerimos su ayuda para descifrar este mensaje, saliente de la última ubicación conocida de Doug Solder. Y pues si uno lo ve, es una incongruencia todo lo que, así como ña, z, ña, 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 JK, quién sabe, no sé. Y lanzaba el reto, resuelvan el cifrado del mensaje y la primera persona en publicar el mensaje descifrado recibirá una copia de la versión preeditorial de Atlas autografiada. ¿Alguien se comunicó con Doug Solder, con Carlos Rojas? Por el momento no hemos recibido mensajes de algún miembro del club de lectura o de palabras compartidas que haya descifrado el mensaje, pero de igual manera vamos a revisar en caso de que haya ocurrido algo durante la duración de de esta entrevista. Y bien, creo que también por ahí sí, aquí está. Una pista. La pista proporcionada por Doug Solder en sus redes sociales ha sido: en los tiempos de César, 14 mensajes fueron enviados. 14 veces las cifras se movían a la derecha. 14 veces los enemigos de César fallaron en descubrir sus planes. Nos deseaste suerte. La pregunta aquí es, ¿todavía das oportunidad para que alguien lo pueda descifrar o ya decodificamos el mensaje? Aunque cierta parte de mí gustaría que decodificáramos el mensaje ahora, siento que debería permanecer un desafío para el club de lectura, tanto para palabras compartidas, que justamente se involucren en estos pequeños desafíos que nosotros los Tax Soler y aquellos que nos casan lanzan a la comunidad. Estos pequeños mensajes que que van a alimentar la historia, que van a dar una idea más grande de lo que es el universo y que den una idea de lo que está pasando detrás de las redes sociales. Me gustaría que el desafío se mantenga abierto. Quizás lanzaremos una segunda pista más adelante, si es que así lo vemos necesario. Y principalmente para que esta copia gratuita le llegue a las manos de alguien que pueda disfrutar de esta historia y que pueda establecer una conexión con este multiverso, que sienta que ha ganado algo al interactuar con este desafío y que posiblemente interactúe con desafíos futuros e inclusive más complejos. Muy bien, ¿y podrías decirnos dónde te podemos seguir? ¿En qué redes sociales? ¿Correo electrónico? ¿En qué plataformas te pueden seguir? Claro, justamente ahorita tenemos dos redes sociales que son principalmente la de Facebook, facebook.com/TaxSoler, nos pueden encontrar, o simplemente buscando Atrax en Facebook. Y de igual manera en Twitter estamos de la misma manera, @X, estamos como @TaxSoler. Y sí tenemos correo electrónico,
En este momento nos pueden contactar como tags-soler@outlook.com. Y también estamos en Instagram. Y futuramente estaremos en redes sociales, tanto YouTube como TikTok, a pesar de la crisis política de Estados Unidos, estaremos en TikTok. Y justamente estaremos explorando medios visuales de manera próxima. Bien, pues se nos acaba el tiempo de esta transmisión. Muchas gracias por el tiempo que nos brinda de su atareada agenda Dag Solder, alias Carlos Rojas. A todos los que participaron y levantaron su mano, les agradezco. Te quiero dar una felicitación por tu obra, y para las personas que en un futuro nos verán, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche en YouTube, pues quiero darles la bienvenida y la despedida a esta transmisión de palabras compartidas, y pues muchas gracias. Si todos quieren prender o nos hacen el favor de prender su cámara para tomar la foto del recuerdo, se los agradeceré mucho. Es más, se peinan así como yo. Bien, ¿listos? Sonríe. 1, 2, 3. Listo, ya está la foto. Les agradezco mucho su tiempo y hasta luego. ¿Y cuál sería la despedida de Dag Solder? Algo así, el señor Spock. ¿Cómo saludarían los Atrax? Los Atrax tienen saludos variados dependiendo de la especie y de sus culturas, pero por el momento, viendo que estamos tratando con humanos, simplemente sería no un adiós, sino un hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Adiós.